Consecuentemente, pues los que han empezado a estudiarlos han observado la similitud que aparece entre estos documentos y los enteros postales. But those who have begun to study this are beginning to see very big similarities between the tax printed paper and postal stationery as we know it. Esto provoca dos situaciones. Alguna de quizá una cierta confusión, pensando que son elementos iguales. This creates two situations, one that can be confusing, thinking that they are similar or identical items. Y otra que es que quizá por encontrarse dentro del ámbito de los fiscales, dentro de la financiera fiscal, un poco abandonados, pues se han acercado con frecuencia a los coleccionistas de enteros postales. The other is the fact that since some of these things have not been studied, kind of been put aside, it kind of brings it into the whole world of postal stationery and those who study some of those matters, and that's where the interest seems to be arising. En ese sentido, lo único que podemos hacer, evidentemente respetando las claras diferencias entre una cosa y otra, es ofrecerles nuestra metodología de trabajo. And obviously we know that there are different subject matters, and all we can really do is offer and share with you the methodology with which we are studying these things and trying to organize and catalog them. Evidentemente, eso no quiere decir que sean elementos que puedan meterse en el mismo saco, dado que responden a dos especialidades diferentes. Obviously, we realize that it's not something that can be lumped together in one category, but we need to study them as two kind of similar trajectories, but with differences. Pero lo que sí que es verdad, y es una cosa que nos agrada, es que provoca un punto de encuentro y consecuentemente de compartir experiencias entre los coleccionistas fiscales y los coleccionistas de enteros postales. But we like the fact that this brings us together. Those of us who collect revenue paper, and those of us that collect postal stationery, it provides a point of contact, discussion, and conversation. Pues como decía al principio, no sé qué hace un chico como yo en un sitio como este, pero muchas gracias. Like he said at the beginning, he's not sure what a guy like him has to say here, but he thanks you very much. Y en tercer lugar, y después de oír las opiniones de nuestro amigo José Manuel, vamos a cederle la palabra a Manuel Arango. Manuel Arango, como sabéis, es uno de los principales investigadores que tenemos de todo tipo de documento en Colombia. Manuel, tienes la palabra. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. Realmente no es mucho más lo que tengan que decir, aparte de lo que ya estos dos caballeros han dicho. Good afternoon. Thank you for the privilege of speaking. There really isn't that much I can add to what these other two gentlemen have said. Pero sí hay un punto que yo quiero dar importancia, es que así como ya los enteros postales están también estudiados, están aceptados, catalogados y están trabajando, este puede ser el comienzo de un nuevo tópico de colecciones que eventualmente en el futuro la FIP puede considerar como una de sus categorías o bien anexándolo a alguno de los capítulos. But one point I would like to make is just as postal stationery is well accepted, well understood, well studied, cataloged, and published, there seems to be a perfect opportunity for some of these new areas of study to maybe be incorporated into the FIP and be able to be exhibited, studied, and explained, and shared with others. Yo sé que este es un camino largo y tortuoso y que no se hace de la noche a la mañana, pero siempre las cosas tienen un principio y, repito, como he dicho, es la oportunidad para iniciar este tipo, que hay una inmensa posibilidad de coleccionismo. We understand that this is a long and torturous road. It's not something that happens from one day to the next, but we are here to kick this off and get things going, knowing that it leads to something, a very wide field of possible study that can be shared with others. Yo realmente nunca, tengo que ser honesto, yo he estado en el tema de los fiscales durante muchos años, he estudiado muchísimo tema, pero nunca me había puesto a pensar en el tema de los posibles enteros fiscales.
I must confess, I've been collecting revenue stamps and revenue materials for a really long time, but it never really dawned on me that I could seriously pursue exhibiting and preparing and studying these postal and fiscal entires. Y hace un tiempo atrás Arturo Ferrer me dijo cuáles son los enteros fiscales que hay en Colombia y yo le dije, no hay, no existen, yo nunca he visto ninguno. As a matter of fact, Arturo Ferrer asked me a while back, hey, can you tell me what kind of fiscal paper, tax paper exists in Colombia? And as far as I knew, I said, I don't think there are any. I've never seen any, I don't know about them. Pero entonces me puse a pensar en el tema y a revisar mis documentos y todos mis archivos y realmente sí existen. No hay tantos como en España, pero sí hay unas 3 o 4 clases muy bien definidas y algunas de ellas están en un pequeño artículo que escribí en esta revista que se puede ver los diferentes tipos. Pero así como estos, yo estoy seguro que en todos los países hay algo similar. Algunos iguales, otros diferentes, pero en todos tiene que haber ese tema. Así que esta es la oportunidad para invitarlos a que principiemos a mirar ese nuevo campo y lo podamos incorporar en nuestra pasión que es la filatelia. Muchísimas gracias. And just like other countries, I began to look at the material that I had and I discovered that, yeah, there really are some tax papers that Colombia has, not as many as Spain and some other countries, but this is the opportunity for all of you to begin exploring the materials and documents of your own countries, and we can start working together and start cataloging these things and learning about them, publishing about them, and sharing about them. Thank you. Muchas gracias, Manolo. Y ahora, y antes de ceder la palabra a mi amigo Lars, quiero explicarle exactamente mi opinión sobre este punto. Thank you very much, Manuel. And before giving the microphone to our friend Lars, I want to explain my personal view on these subjects. Mi opinión se concreta a los términos de ayuda hacia esta gente. The whole point of my interest is to be able to help all these people with their interest in this subject matter. No hay ninguna discusión con relación de que son dos elementos totalmente diferentes y que evidentemente los enteros postales no tienen nada que ver con los fiscales, lo mismo que los sellos no tienen nada que ver con los sellos fiscales. There's no argument, there's no misunderstanding about the fact that this is different. Postal stationery is one thing, tax paper is another thing, much like tax stamps are very different than postage stamps. That we understand clearly. En FIAF, desgraciadamente en la actualidad, no existe un grupo de trabajo de enteros fiscales. Quizá se cree dentro de poco. Currently in the FIAF, there's not a set up group, a study group that's studying this tax paper, but we're hoping that that's something that can be created shortly. Por el contrario, nosotros, los enteropostalistas, disponemos de medios de comunicación importantes y ningún problema de comunicación con el resto de la filatelia. But those of us that collect postal stationery and some of these things, we have a lot of new methods of communicating amongst different groups of study, and we can share this information and move forward. Yo agradecería a mi amigo Lars que viese con buenos ojos el hecho de que les dejásemos a ellos también que compartiesen nuestros medios, por lo menos de forma eventual hasta que ellos puedan organizarse. No, evidentemente, ellos en estos momentos no pueden realizar una labor por sí mismas y nosotros creo que podríamos serles de ayuda. Y además hay que partir de la base de que muchos de la gente que estudia enteros fiscales también estudia enteros postales. I just want to tell Lars that, hey, we're here to help, we're here to cooperate. We realize that there's people that collect postal stationery, people that collect revenue paper, but I think we can all help each other with information, study, knowledge, publication, and sharing of this information. Y esto era todo lo que te quería decir, Lars. Te agradecería que, en fin, tomases la palabra. That's all I wanted to say to Lars, but now we'll give the microphone to Lars to share with us. Enteros fiscales es muy importante y muy interesante. Would you like to translate? They are extremely collectible,
as you saw yesterday in my presentation, I do collect these items as well. We have them in Denmark. They are really interesting and unexploited. Como vieron en mi presentación ayer, yo también colecciono enteros fiscales. Es una área nueva donde queda mucho por aprender y son muy coleccionables. And they can be exhibited, and they are being exhibited in the revenue class. Y pueden ser exhibidos y expuestos, y están siendo expuestos, pero dentro de la clase de impuestos. Because I expected the question, Lars, can we exhibit this in postal stationery class? La pregunta que yo esperaba oír es, Lars, ¿nosotros podemos mostrar esto como enteros postales? But after listening to all the people presenting today, I think we agree here that it cannot. Pero después de oír a toda la gente conversando hoy día y esta semana, yo creo que todos estamos de acuerdo que realmente no se puede mostrar como enteros postales. Fiscal matters are very complicated, actually. The rates are very complicated, sometimes not. There's so many different items in fiscal flexing. And we are not experts in the postal stationery class to judge this. El área de fiscales es muy complicado, las tarifas son complicadísimas, hay diferencias, y para ser verdadero, nosotros que juzgamos enteros postales no somos los expertos que pueden juzgar este material. Or look at it the other way. What if the revenue class said, now we include postal stationery too in the revenue class? Imagínenselo de otro punto de vista. Imagínense que los que coleccionan impuestos digan, bueno, nosotros vamos a incluir enteros postales bajo impuestos y nosotros vamos a juzgar los enteros postales ahora. I would be worried because they are not experts in postal stationery like we are not experts in revenue. Yo estaría preocupado personalmente porque ellos no son expertos en enteros postales, tal como nosotros no somos expertos en el área fiscal. So we are in the middle of nowhere. So we are in the middle of nowhere. So we're in the middle of nowhere. We're No. Everything that is about fiscal stationery can be exhibited in the revenue class. I have not seen the first exhibit of. I have seen. Yeah, not. But Lars dice que todo lo que se muestra en cuanto a papel sellado, papel fiscal, se puede mostrar en el área de impuestos o revenues. But it is a new area to exhibit. And that's why there's so much potential for all you who are interested in this to research these matters and to exhibit it. Pero es una nueva área de exposición y por eso es un área lista para que ustedes que estudian y coleccionan esto pueden empezar a mostrar y compartir sus presentaciones dentro del área de impuestos. And I strongly urge you to create a study group for this and exchange information and help each other. I think that is the very best way to start. Yo les digo y les aliento que hagan un grupo de estudio para empezar a estudiar estas materias, porque esa es la mejor manera de empezar a clasificar las cosas y determinar cómo se hacen las cosas. And if I can help you in any way, I will be most happy to do so. Good luck. Thank you. Y si puedo ser de ayuda, de cualquier manera, estoy dispuesto a hacerlo. Muchas gracias.